Bueno, anteriormente habíamos quedado en esta pregunta, ¿cuál sería la derivada con respecto a x de la integral desde a hasta f de x de f de t por dt? Que esa es precisamente una forma alternativa de escribir nuestro teorema fundamental del cálculo. Entonces, en este caso, vamos a escribir de una vez que nos da, en este caso lo que nos va a quedar es lo siguiente. Esto va a ser igual a la función evaluada en g de x, multiplicada por la derivada de g de x. Eso es precisamente lo que vamos a usar, ¿listo? Y con respecto a eso, pues vamos a empezar a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Ya teniendo en cuenta eso de ahí. Por ejemplo, el siguiente, ¿cuál sería la integral desde 1 hasta x al cubo de seno de x por dx? Vamos a colocarle aquí como límite inferior, vamos a colocarle seno de 0. Vamos a colocarle pi medios, en este caso, mejor. Pi medios, ¿listo? Entonces, en este caso, va a ser igual a ¿quién? Entonces nosotros dijimos, aquí, bueno, aquí debo cambiar, no puede quedarme en las mismas variables, aquí tiene que ser seno de t por dt, entonces debe ser dt acá, dt por dt. ¿Y esto va a ser igual a quién? Entonces revisamos, y en la misma forma de esta de acá, ¿cierto? La parte de abajo es una constante, y nos quedaría que esto es igual a lo siguiente. Es igual a seno de, exacto, seno de x al cubo, por la derivada de este de acá, que sería 3x al cuadrado. Bien, quiero que hagamos otra. ¿Cuál sería la siguiente? Integral desde 1 hasta 1 sobre x, voy a colocarla así, desde 1 hasta 1 sobre x, de lo siguiente, de 1 sobre 1 más t cuadrado por dt. Eso de ahí. ¿A cuánto sería igual? Bueno, resulta que aquí tiene, de hecho, pues el teorema tiene dos formas de proceder. Una sería, pues primero usted calcule cuánto le da esta integral y luego evalúen estos dos, ¿cierto? Por lo menos aquí también podría ser, ¿cuánto me da esta integral? Esta sería tangente inverso, ¿cierto? Y lo hablamos de aquí hasta aquí. Me está faltando escribir algo en los dos casos, que necesitamos hablar es precisamente de la derivada, ¿no? Esto es derivada con respecto a x, y aquí también, derivada con respecto a x, para que tenga sentido. ¿Listo? En los dos casos era con la derivada. Bien, entonces aquí, pues según el teorema fundamental, en la forma alternativa que acabamos de escribirlo, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 1 sobre ¿quién? 1 sobre 1 más, entonces cambiamos la t por esta función, que sería 1 sobre x, ¿cierto? Al cuadrado, multiplicado por la derivada de 1 sobre x. Entonces, ¿recuerdan cuál es la derivada de 1 sobre x? Exacto. Derivada de 1 sobre x, que es lo mismo que derivar con respecto a x, x a la menos 1. Y esto es lo mismo que menos x a la menos 2. O sea que lo que nos queda es que la derivada, por lo que vamos a multiplicar en este caso, es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Si nosotros operamos ahí, nos quedaría lo siguiente. Eso va a ser menos 1 sobre, voy a escribir aquí,
escribirlo de otra forma, sobre 1 más, aquí en esta parte, el 2 se distribuye para el numerador y el denominador, ¿cierto? Entonces me quedaría que es 1 al cuadrado, que es 1, sobre x al cuadrado, multiplicado por x al cuadrado acá, ¿sí? Realiza esta operación. Entonces sería este multiplicado por este, y este denominador multiplicado por este denominador. Me quedaría escrito de esta manera. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto de aquí es igual a menos 1 sobre, ¿cuánto me dará aquí? Sería x cuadrado, aquí es la distributiva, ¿cierto? X cuadrado por 1 es x cuadrado, ¿sí? Más, ¿cuánto me dará x cuadrado multiplicado por 1 sobre x cuadrado? Aquí me daría 1 también. ¿Listo? Bien, hice este precisamente para colocar un ejercicio, un ejemplo más, que es el siguiente. Vamos a escribirlo aquí. Demostrar que, vamos a colocarla de la siguiente manera. Demostrar que g de x es una función constante. Vamos a demostrar que g de x es una función constante, donde g de x está definida de la siguiente manera. G de x es igual a la integral desde 1, a colocarlo aquí un poco más desplazado, donde g de x es igual a la integral, vamos a colocarla desde 1 hasta x, de 1 sobre 1 más t cuadrado por dt. Bien, más la integral desde 1 hasta 1 sobre x, de 1 sobre 1 más t cuadrado por dt. Bien, de hecho, para que nos quede mejor definido aquí por el 1 sobre x, vamos a colocar mejor que los índices, los límites inferiores no son 1, sino que son 0. Vamos a considerarlo mejor de esta manera. Los límites inferiores son 0. Bien, demostrar que esa función es una función constante. ¿Listo? Y precisamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocarlo por aquí en una esquina. Es precisamente, digamos, la pista para hacer la demostración de esto. Si yo tengo, si g de x es constante, ¿sí? Si g de x realmente es una función constante, entonces, ¿qué debe pasar con su derivada? Da 0. ¿Listo? Y lo mismo, si la derivada, entonces aquí puede no ser un entonces, vamos a colocarlo aquí, de hecho un sí, solo sí. Sí, solo sí. Entonces lo que tengo es, si usted tiene una función, tengo aquí, es en dos sentidos. Si usted tiene una función constante, entonces su derivada le da 0. Y si usted encuentra una función cuya derivada es 0, entonces esa función es una función constante. Entonces esto es lo que vamos a usar. Vamos a demostrar precisamente que la derivada nos da 0 y con ello podemos concluir entonces que la función es constante. ¿Listo? Entonces vamos a mostrar. Entonces, ¿quién sería g'? G' de x. Por la linealidad de la derivada, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de la primera integral, que sería la integral desde 0 hasta x de 1 sobre 1 más t cuadrado por dt, ¿sí? Más la derivada con respecto a x de la integral desde 0 hasta 1 sobre x de 1
sobre 1 más t cuadrado por dt. Bien, la primera integral, la primera derivada de la integral, como va desde una constante hasta x, solamente x, va a ser igual a simplemente tomar la función y donde está t, pues lo cambiamos por x. Entonces nos quedaría que esto es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Eso me da ya esa integral. Más esta integral, esta derivada de esta integral, es precisamente la que acabamos de resolver en el ejemplo anterior. Solamente que ahora el índice de integración ya no era, ahora es 0. Anteriormente lo habíamos considerado como 1. ¿Listo? Pero no hay problema. Nos va a quedar precisamente esto mismo por la forma en la que tomamos la derivada, el teorema fundamental del cálculo en la forma alternativa. ¿Sí? Así, lo que nos va a quedar es lo siguiente, que esto va a ser más menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Y estas dos cosas que están ahí son iguales, pero con signos contrarios. Entonces llegamos a que la derivada de g nos da 0. ¿Sí? Entonces ahora podemos concluir. Como g' de x, es igual a 0, entonces g de x es constante. Voy a colocarla en palabras, es una función constante. Bien, eso de ahí. Bueno, eso era con respecto al teorema fundamental del cálculo y ahora vamos a hablar de algunas propiedades o de algunas, no sé, cosas que se van a cumplir dependiendo de cómo sean las funciones. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a mirar, en la siguiente página vamos a mirar cómo sería la integral de una función definida por partes. Vamos a empezar con eso. Función por partes. ¿Sí? Función por partes. Supongamos que yo tengo aquí una función f de x, la cual tenemos definida por partes. Supongamos que está definida, no sé, para no ir tan lejos, supongamos que está definida en tres partes, que está definida aquí en g1 de x, g2 de x y g3 de x, que está definida en esas tres partes. G2 de x. Bien, está definida en esas tres partes y vamos a decir que está definida, no sé, de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí que esta estaría desde un valor a hasta un valor por aquí que lo podemos llamar, no sé, C1, ¿sí? Esta estaría definida desde C2 hasta un valor C3. Y por último, esta estaría definida desde C3 hasta un valor, vamos a colocar B. ¿Listo? Y aquí vamos a cerrar. Oh, se me olvidó el menor, igual que B. Listo. Entonces resulta que esta integral, nosotros habíamos dicho que una condición para poder integrar es que fuese, si no es continua, ¿sí?, que al menos fuese acotada y además tuviese un punto, finitos puntos de discontinuidad. Entonces por lo menos esta función desde A hasta B tendría finitos puntos de discontinuidad, si es que los hay. Sería discontinua en C1, en C, ok, aquí me quedó esto de continuar en el mismo que dejé, aquí sería C1, C2, de continuar en el mismo que había dejado de C1 a C1, C2, C2, aquí, ahora sí. Entonces por lo menos los puntos de discontinuidad aquí, los posibles puntos de discontinuidad, serían C1 y C2, o sea, si lo hay serían esos dos nada más.
siendo pues cada una de las funciones g1, g2 y g3 fue funciones continuas, ¿sí? Entonces lo que dice es lo siguiente: la integral desde a hasta b de la función f de x por dx va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a la integral desde a hasta c1, que es la primera definición que tenemos, de g de 1 de x por dx más la integral desde c1 hasta c2 de g2 de x por dx más la integral desde c2 hasta b de g3 de x por dx. Eso de ahí, eso es precisamente lo que nos dice. Entonces, por lo menos podemos pensar, vamos a pasar a una siguiente página, podemos pensar en lo siguiente: ¿quién sería la integral desde menos 1 hasta 4 de f de x por dx? Si consideramos que f de x es igual a una función definida por partes de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí, empezaría desde x más 1, va a ser x más 1, y va a estar desde menos 1 menor o igual que x menor que 0. La siguiente sección es x, y aquí sería desde 0 hasta 2. Y la otra sección, que sería, digamos, una función constante, 3, que esta sería desde 2 precisamente hasta 4, que es donde necesitamos. Bien, entonces, por lo menos en este caso, cada una de estas funciones es continua, ¿sí? Son polinomiales todas son funciones continuas. O sea que los únicos puntos de discontinuidad, si los hay, serían precisamente 0 y 2. Serían los únicos puntos de discontinuidad. Entonces yo los invito a que hagan la gráfica de esta función, ¿sí? Y se van a dar cuenta que precisamente esta función tiene dos puntos de discontinuidad que van a ser en 0, ¿sí? Y en 2. Bueno. ¿Cómo nos quedaría entonces esta integral? Entonces la integral va a ser igual, la integral desde menos 1, perdón, desde menos 1 hasta 4 de f de x por dx va a ser igual a, empezamos a seccionar por cada una de estas secciones. Entonces dice, la primera sección usted la va a tomar desde menos 1 hasta 0. Y vamos a trabajar con la función x al cuadrado más 1. X al cuadrado, x más 1, perdón. X más 1 por dx. Más la siguiente sección, dice, usted la va a considerar desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2 de la función que en este caso es x por dx. Más la última sección, que sería desde 2 hasta 4 de la función constante 3. Y me quedaría pues definido de esta manera la integral. Ya sabemos esto cuánto nos da. Entonces esto sería integral de x más 1, sería x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado más x, y esto lo evaluamos desde menos 1, vamos a evaluar desde menos 1 hasta 0, más integral de x, pues es x al cuadrado sobre 2, y esta la vamos a evaluar desde desde 0 hasta 2, más 3x evaluado desde 2 hasta 4, desde 2 hasta 4. Y vamos a mirar cuánto nos da cada una de esas cuentas. Por lo menos cuando reemplazamos en 0, aquí nos quedaría 0 más 0. Vamos a colocar aquí, de hecho voy a colocar aquí un corchete, pasa la diferencia entre las evaluaciones. Entonces sería, la primera evaluación me quedaría 0 más 0. Menos, evaluando en menos 1. Evaluando en menos 1 me quedaría menos 1 cuadrado sobre 2 menos 1. Me quedaría eso de ahí.
más x al cuadrado sobre 2 evaluado en 2 menos evaluado en 0. Entonces sería 2 al cuadrado sobre 2 menos evaluado en 0, que sería 0. Más 3x evaluado en 4 menos evaluado en 2. Entonces sería 12 menos 6. Nos quedaría eso de esta manera. Y aquí, entonces esto nos va a dar igual a ¿quién? Entonces el primer paréntesis, cuando nosotros hagamos la cuenta, eso nos va a dar, a ver, sería 1 medio menos 1 me da menos 1 medio, multiplicado por el menos de acá nos daría 1 medio positivo. El primero, 1 medio positivo. Más este de aquí, el segundo paréntesis me quedaría 2 al cuadrado sobre 2 nada más, que eso sería 2, ¿cierto? Sería 4 medios. Más 12 menos 6, 12 menos 6 es 6. O sea que me quedaría que es 1 medio. Exacto. Me quedaría que es 1 medio más 8, y 1 medio más 8 es precisamente 17 medios. Y ahí tenemos eso de ahí. Ok. Otro ejemplo. Colocar aquí otro ejemplo. Vamos a calcular la integral desde 0 hasta 3 de lo siguiente: de x menos 2 en valor absoluto por dx. Siempre que usemos la función valor absoluto, nosotros sabemos que estamos trabajando una función definida por partes. Vamos a mirar cómo estarían dadas esas partes. Entonces, valor absoluto de x menos 2. ¿Quién es? Entonces eso está dividido en dos partes. La primera parte es que se deja x menos 2, ¿cierto? Y la segunda es que al x menos 2 lo multiplico por menos. Así se define el valor absoluto. ¿Y cuando se deja igual? Pues precisamente cuando lo que está dentro, lo que está adentro del valor absoluto, que es x menos 2, cuando x menos 2 es mayor o igual que 0. ¿Listo? Y se cambia el signo cuando lo que está dentro del valor absoluto es menor que 0. Y de aquí podemos revisar entonces cuál sería nuestras líneas de trabajo. Aquí dice entonces, esto va a ser cuando x sea mayor o igual que 2. ¿Sí? Esto va a pasar cuando x sea mayor o igual que 2. Despejando de esta ecuación, de esta desigualdad, despejando a x. Y en la otra parte lo que nos queda es que va a pasar cuando x es menor estricto que 2. ¿Listo? Entonces aquí ¿qué nos va a quedar? Esta integral, la integral desde 0 hasta 3 de valor absoluto de x menos 2 por dx, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a, la tenemos seccionada en 2, entonces tendría que ir desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2, este intervalo, el intervalo 0, 2, ¿en dónde puedo trabajar? ¿En la primera sección o en la segunda sección? ¿En cuál puedo trabajar? En la segunda. Entonces esto me quedaría que es de esta manera. Por dx. Nos quedaría así. ¿Sí? Más, ahora sería de 2 hasta el número que nos hace falta, ¿cierto? Yo inicio desde 0 y tengo que ir hasta 3. Entonces me faltaría llegar hasta 3. Y lo que tengo que mirar es ahora este intervalo de 2 a 3, ¿en dónde me puedo mover? Que en este caso sería en nuestra primera sección. Y en nuestra primera sección lo que trabaja es la función x menos 2 por dx. Bien. Y reemplazamos. ¿Qué nos quedaría? Esto sería menos, bueno, vamos a colocarlo así, esto sería la integral de 0 hasta 2 de menos x más 2. Coloquémoslo así. Por dx más la integral desde 2 hasta 3 de x menos 2 por dx. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual a menos x al cuadrado sobre 2 más 2x
evaluado, esto va a estar evaluado desde 0 hasta 2, más, que nos quedaría x al cuadrado sobre 2 menos 2x, y ahora este caso de acá va a estar evaluado desde 2 hasta 3. Desde 2 hasta 3. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Entonces, de la primera nos quedaría, si ustedes se dan cuenta, si evaluamos en 0, no nos va a aportar nada, ¿no? Evaluando en 0, lo vamos a restar 0. Entonces, realmente lo que nos va a quedar aquí es solamente cuando evaluemos en 2. Entonces aquí nos va a quedar lo siguiente, esto va a ser menos 2 al cuadrado sobre 2 más 4, ¿sí? Eso es evaluado en 2, menos evaluado en 0, que sería 0. ¿Listo? Más, entonces aquí sería evaluado en 3, evaluado en 3 me quedaría que es 9 medios menos 6. ¿Listo? Y evaluado en 2 me quedaría que es 2 al cuadrado sobre 2 menos 4. Nos quedaría eso de ahí. Bien. Y ahora sería pues mirar cuánto nos da todo esto de acá. Entonces, por aquí nos quedaría, vamos a colocar, la primera me quedaría, solamente me quedaría menos 2 más 4, o sea que me daría 2, ese primer paréntesis. El segundo paréntesis, vamos a dejarlo así como está, sería más 9 medios menos 6, ¿sí? Y el último paréntesis sería 4 positivo, perdón, 2 positivo, menos 2 me daría, menos 4, perdón, sería 2 menos 4 me daría menos 2, por este menos de acá me daría 2 positivo, ¿sí? ¿Y esto cuánto daría? Entonces esto sería 2 y 2 son 4, menos 6 me daría menos 2, o sea que sería 9 medios menos 2. Sería 9 medios menos 2. ¿Y esto es igual a cuánto? Entonces esto sería 9 menos 4 sería 5 medios. 5 medios. Ese sería el valor de nuestra integral. ¿Bien? Listo. Eso de ahí. Ok. Vamos a hablar ahora de lo siguiente. ¿Qué pasa con las sustituciones? ¿Sí? Nosotros cuando integramos, por lo menos, nosotros ya sabemos que para integrar algo como lo siguiente, x más 1 a la 10 por dx, nosotros lo que hacemos es u igual a ¿quién? Nosotros hacemos u igual a x más 1, ¿cierto? Y de ahí tenemos que el de u pues es el mismo de x. Por lo tanto nos quedaría lo siguiente, que esta integral es lo mismo que la integral de u a la 10 por du, que esto sería pues u a la 11 sobre 11 más nuestra constante de integración. Y volviendo a término de x, esto sería x más 1 elevado a la 11 sobre 11 más c. Eso ya hemos hecho nosotros para poder integrar cosas como esas. Pero la pregunta está en, ahora, ¿cómo hago yo para realizar esta integral? La integral desde, vamos a colocar desde 0 hasta 2 de x más 1 a la 10 por dx. ¿Listo? Entonces, una primera forma sería precisamente lo que hicimos acá. Sería, resolvamos la integral indefinida, ¿sí? Miramos cuánto nos da la indefinida. Esta parte sin la c es precisamente la antiderivada, ¿cierto? Entonces sería aquí colocar
Ya como la resolvimos, entonces sabemos que la antiderivada es x más 1 a la 11 sobre 11, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es evaluar, desde 0 hasta 2. Y ya tenemos el resultado. ¿Listo? Sin embargo, pues hay otra forma más sencilla de hacerlo, que es precisamente lo siguiente. Si nosotros, recordemos cómo son las sustituciones que nosotros hacemos. Nosotros habíamos hablado de que era para los casos como los siguientes, en los que teníamos f evaluado en g de x multiplicado por g' de x. Ahí eran los casos en los que nosotros hacíamos la sustitución, ¿cierto? Y vamos a suponer que esta integral estaba definida desde a hasta b. Entonces nosotros en este caso habíamos dicho, vamos a hacer u igual a g de x, ¿sí? Si hacemos u igual a g de x, bueno, aquí me quedaría por dx, me faltó. Entonces me va a quedar lo siguiente, me queda que el de u es precisamente g' de x por dx. Pues resulta que también tengo una forma de cambiar los índices de integración. Entonces aquí ya sabemos que nos va a quedar f de u por du, ¿sí? Resulta que los índices de integración también los puedo cambiar, los puedo colocar de la siguiente manera. El índice tendría que quedar aquí g evaluado ahora en a y aquí g evaluado ahora en b. ¿Listo? ¿Y esto va a ser igual a quién? Si nosotros tenemos que f mayúscula es precisamente la función que es la antiderivada de f minúscula, nos quedaría que es igual a f evaluado en g de b menos f mayúscula evaluado en g de a. ¿Listo? Y esas son las dos formas que vamos a tener para resolver. La primera es precisamente resolver la integral indefinida y luego pues aplicar, evaluar desde 0 hasta 2. Y la segunda entonces sería lo siguiente. Vamos a hacer esa misma integral por aquí. Si me piden calcular la integral desde 0 hasta 2 de x más 1 por dx, esa integral. Entonces nosotros de nuevo pensamos en nuestra sustitución, voy a hacerla por aquí. Nuestra sustitución sería x más 1, ¿listo? ¿Quién sería du? Du es el mismo de x. Y ahora lo que hacemos es mirar los límites de integración. Resulta que esta función de acá, voy a ahorrar aquí un poco, esto es una función, u es una función que depende de x. En esa función es que voy a reemplazar. Entonces la pregunta es ¿cuánto es u? ¿Cuánto es u evaluado en 0? O cuando x vale 0, ¿cuánto vale u? Entonces aquí sería 0 más 1, que es 1. ¿Y cuánto sería u evaluado en 2, que es hasta donde voy? Es el límite superior de la integral, que sería 2 más 1, que sería igual a 3. Entonces aquí nos quedaría que esta integral ahora la podemos reescribir como la integral desde 1 hasta 3, ¿sí? ¿De quién? De u por du. Y esto va a ser igual precisamente a u a la 11 sobre 11 evaluado desde 1 hasta 3. Y aquí en este caso lo bueno es que no me estoy saltando un paso, ya no tengo que volver a términos de x. O sea que esto me quedaría que es 3 a la 11 sobre 11 menos 1 a la 11 sobre 11. Perdón, es que estaba haciendo la misma anterior, me faltó aquí el 10 y aquí el 10. La idea era hacer la misma anterior, ¿sí? Era hacer la misma de la anterior. Y esto, tranquilos. Y la idea es que esto me va a quedar pues que es 3 a la 11 menos 1 sobre 11. 3 a la 11 es un número grande, pues no lo vamos a evaluar. Pero esta sería la integral, que da igual, quedaría igual
si nosotros seguimos por este procedimiento, ¿no? Si siguiésemos por este lado. Aquí evaluando, en lo que habíamos dicho, sería evaluado en 2, quedaría 2 más 1 a la 11, 2 más 1 a la 11 sobre 11, menos 0 más 1 a la 11 sobre 11, que esto sería pues el mismo 3 a la 11 sobre 11 menos 1 a la 11 sobre 11, que esto es lo mismo que habíamos escrito allá, que es 3 a la 11 menos 1 sobre 11 sobre 11. Bien, entonces pues aquí quedan las dos formas de aplicar una integral definida. Sí, es cambiar los límites de integración. Cambiar los límites de integración. Entonces, las dos formas de resolverlo pues son correctas y pues ahí ustedes decidirán cuál es la más apropiada para trabajar. ¿Listo? Entonces, ya es cuestión de ustedes verificar, digamos, hacer primero la integral definida, luego evaluar o hacer la sustitución cambiando también los límites de integración. Sin embargo, los dos procedimientos están correctos. Por lo menos va a ser muy de mucha ayuda, va a ser muy útil cambiar los límites de integración cuando estemos haciendo, por ejemplo, integrales de sustituciones trigonométricas, integrales definidas de sustituciones trigonométricas. Nos va a ayudar bastante. Entonces, pues ya es decisión de ustedes mirar por cuál de los lados deciden trabajar. Y bien, esto sería todo por este video y pues en el siguiente video vamos a empezar a hablar de técnicas de integración. Entonces sería todo por hoy. Chao, chao.